Esta es la sesión número 7, la anteúltima, y el tema es la sabiduría, interdependencia y vacuidad. Manu. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta séptima sesión, en la que vamos a trabajar sobre todo dos cuestiones, como decía el título. Vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de la interdependencia, que tiene un rol clave en la meditación, en consonancia o como pareja de ese otro concepto que es central, que es interdependencia y vacuidad. Vamos a hablar sobre ese tema. Pero para empezar, me gustaría retomar algunos de los temas que tomamos anteriormente, porque quisiera que la noción de vacuidad no sea una... perdón, que adoptemos ante la noción de vacuidad una perspectiva, digámoslo así, esotérica, ¿no? Una idea de que estamos hablando de algo que nos es completamente ajeno. Especialmente porque no queremos que la vacuidad sea entendida simplemente como una suerte de nada o una perspectiva nihilista, una negación del mundo, etcétera, etcétera, que es muy importante para nuestra manera de interpretar las enseñanzas y para el modo en el cual adoptamos el tipo de perspectiva que adoptamos para nuestra práctica. Entonces, voy a volver a algunos de los temas que hablamos anteriormente para establecer ese tipo de contraste entre la visión de la vacuidad y algunas de las ideas que surgen en la filosofía contemporánea y tratar de entender cuál es la relación entre estas diferentes ideas. Entonces, no sé si se acuerdan de que una de las cosas que he repetido bastante a lo largo de las sesiones anteriores es esta idea que surge de la filosofía crítica, que tiene su origen en autores como Heidegger, como Marx, etcétera, etcétera, que fueron hicieron las formulaciones más paradigmáticas de la tradición, esta idea de alienación y resonancia. ¿Se acuerdan, no? La idea de alienación es una idea que básicamente hace referencia a un tipo de experiencia que tenemos los seres humanos, y en especial en las sociedades modernas, que es la experiencia de tener, de que no es que existe una ausencia de experiencia, es una experiencia de la ausencia de experiencia del mundo y los otros. Tenemos una sensación de que estamos abstraídos del mundo, separados del mundo y separados de los otros. Es una experiencia que puede ser sistémica en nuestra vida, puede ser persistente, pero que de todas maneras está asociada a ciertas emociones negativas que nosotros experimentamos, y en los momentos en los que los estamos experimentando tenemos una sensación de que esas experiencias, que esas emociones nos llevan a experiencias de separación con el mundo. Pensemos en momentos de mucha furia, momentos de apego, de celos, de un deseo desenfrenado, etcétera, etcétera. Tenemos la sensación de que estamos de alguna manera arrancados del mundo. Esa es, en términos del budismo, como se plantea algo semejante a lo que significa la alienación. La alienación es una experiencia que tiene un marco, que es un marco social, en el cual nosotros sentimos que estamos separados de la sociedad, separados de la naturaleza. Tenemos una experiencia de ausencia de experiencia. En contraposición, en las sesiones anteriores dijimos que hay algunos autores que hablan que lo opuesto a la alienación es la experiencia de resonancia, que emerge cuando, en contraste con la experiencia de ausencia de experiencia, nosotros somos capaces de apropiarnos de manera creativa de una relación que es constitutiva, es decir, que nos define con el mundo y con los otros. Es una experiencia que podríamos decir, Charles Taylor hablaba de una experiencia de porosidad, en la cual el mundo y nosotros no están completamente separados, sino que hay, en cierto modo sentimos que hay una circulación, una vinculación entre nosotros y el mundo con los otros. Como dijimos, esta idea emerge justamente en la sociología de Hartmut Rosa, que es un autor importante en esta época, sobre todo para intentar, que nos muestra de qué manera podemos, en cierto modo, pensar nuestra experiencia de las diferentes esferas de nuestra vida en las sociedades contemporáneas. Y como dije anteriormente, esto tiene cierta
cierta resonancia, cierta vinculación con algunos de los elementos básicos de la tradición budista. En primer lugar, la idea de alienación está asociada a la idea de cosificación, el hacer cosa del mundo, hacer cosa de los otros, hacer cosa de nuestro cuerpo, hacer cosa de nuestra mente, es decir, experimentar el mundo como si estuviera compuesto por entidades que están unas separadas de las otras. Y en el budismo mahayana, especialmente, lo que se enfatiza es que, contrariamente a la idea de que las cosas existen por sí mismas, que existen de manera inherente, intrínseca, lo que se declara es que todos los fenómenos están radicalmente conectados, radicalmente, tienen una radical interdependencia entre ellos. Y entre los seres humanos hay algo como una visión de una comunión de todos los seres, no solo los seres humanos, sino también otros seres vivientes no humanos. Y si vamos al Tantrayana, a la práctica tántrica del budismo, lo que se enfatiza justamente es esta idea, de la cual no hablamos mucho, pero a lo que me referí en las sesiones anteriores, es una suerte de unión entre la experiencia de gozo, que es similar a esta idea de apropiación creativa de la realidad, y la vacuidad. La vacuidad como la ausencia completa de cualquier separación sustancial entre nosotros y el mundo que nos rodea, especialmente otros seres vivientes. ¿Ok? Ok, este punto, ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Porque esta es la discusión histórica. Aquí lo que se trata de entender en estos autores es qué es lo que está pasando en nuestras sociedades actuales para que nosotros tengamos esta experiencia de alienación, esta experiencia de malestar que marca nuestra vida personal de unas maneras muy profundas. Hemos hablado de esto, el hiperindividualismo que caracteriza nuestras sociedades actuales, la hegemonía de una concepción de la razón instrumental. Continuamente tenemos que ser eficientes, no solo en nuestro quehacer, nuestros quehaceres laborales, etcétera, etcétera, sino también en el modo en el cual nos relacionamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, continuamente intentándonos perfeccionar para poder encajar en un mundo de múltiples sistemas que exigen de nosotros, como decíamos antes, máxima eficiencia. Y el tercer elemento, esta experiencia de atomización social. Tenemos una sensación muy fuerte de que la sociedad está desmembrada, que hay una suerte de disolución de los lazos sociales, y todos estos elementos llevan a una experiencia de malestar que define el orden moral moderno. El orden moral moderno está, como ustedes saben, está basado en contraposición a otras sociedades antiguas en el individualismo, sea el individualismo liberal o el individualismo socialista, en todos los ámbitos de nuestra cultura, a partir del comienzo de la modernidad. El orden, la base de nuestras sociedades es el descubrimiento del individualismo, que puede llevar al extremo de un individualismo en el cual el individuo es el núcleo explicativo de toda la realidad, o, yéndonos para el otro extremo, creer que la sociedad lo es todo y que el individuo simplemente se disuelve en ello. En cualquiera de los dos casos, el origen de esto es un quiebre que se ha dado al comienzo de nuestra vida moderna entre en diferentes niveles de nuestra existencia, pero específicamente en este caso entre individuo y sociedad. Parece que la sociedad y el individuo van cada uno por su lado. Y esto es una quiebre que ha sido estudiado por los filósofos contemporáneos, modernos y contemporáneos, desde hace mucho tiempo. Entonces, es muy importante para mí plantearlo primero en términos históricos, para que cuando hablemos del budismo no lo pensemos como algo esotérico, como algo que no tiene nada que ver con nuestra cultura, sino que es algo que ya debería estar resonando en nosotros desde el primer momento, cuando pensamos en el modo en el cual se ha desarrollado nuestro pensamiento civilizacional a lo largo de los últimos siglos. ¿Ok? Entonces, para ello, pensemos que hay dos autores, como le dije en una de las sesiones anteriores, que son claves para entender la modernidad, que son Hegel y Marx. ¿Vale? Hegel se centró más en el aspecto cultural,
Y es muy importante esto, para cuando entremos a la vacuidad, para ver que me van a agradecer esta introducción. Hegel, si tuviera que hacer una síntesis sobre cuál es la importancia de Hegel para nosotros, es el hecho de que él estudió, en cierto modo, la cultura moderna y de lo que se dio cuenta, en cierto modo, que lo que caracterizaba la vida moderna, la experiencia moderna era una experiencia de ruptura. Una ruptura en diferentes esferas. Primero, se dio cuenta de que existía una ruptura profunda dentro de nuestras facultades, que nosotros podemos ver en nuestra cultura contemporánea de una manera muy, muy clara. Nosotros oponemos la razón, las ideas, a la sensibilidad. Parece que la razón y la sensibilidad son dos cosas que están separadas. Hay gente que dice, no pienses, siente. Otros dicen, no, sentir es una ilusión, la razón va por otro lado. Sé una persona práctica, no seas una persona teórica. O al revés, ¿no? Necesitamos pensar más. O sea, hay una ruptura dentro del propio ser humano en el cual nosotros nos vemos a nosotros mismos con facultades que están siempre en competencia, que existen por su propio lado y que, en cierto modo, no pueden conjugarse. ¿Ok? Lo mismo con el cuerpo y la mente. El cuerpo, que representa las emociones, las pasiones, etcétera, y nuestra capacidad racional. Hay una ruptura en la interioridad del ser humano. Por otro lado, hay una segunda ruptura que es clara en la modernidad, que es la ruptura que se produce entre el individuo y la sociedad. Hemos hablado anteriormente. Esta idea de que el individuo preexiste a la sociedad o la sociedad, en cierto modo, lo es todo sin residuo. Otra de las rupturas importantes de nuestra época. Y en ambos casos, la idea es que cada una de estas partes, individuo y sociedad, razón y sensibilidad, parecen existir por sí mismos, separados, ¿no? Parece no haber una dialéctica, un vínculo que los una. Y entonces estamos dentro de ese conflicto continuamente. En tercer lugar, existe esa ruptura entre el ser humano y la naturaleza. Nosotros nos decimos que somos los seres humanos y la naturaleza parece algo ajeno a nosotros. Todo el problema ecológico gira alrededor de esta ruptura básica de creer que la humanidad y el mundo natural existen por separado. Y finalmente, la idea de que el ser finito, nosotros somos seres finitos, somos seres mortales, y todas nuestras experiencias están marcadas por esa finitud, por esa vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí hay una ruptura no entre, Hegel lo llama así, entre el ser finito y el ser infinito. La experiencia de trascendencia. Parece que cuando nosotros pensamos en la espiritualidad, o pensamos en el aspecto religioso de nuestra vida, como nosotros lo imaginamos ya como dos dimensiones separadas, o bien fetichizamos el más allá, la trascendencia, como si fuera algo completamente ajeno a nosotros, o simplemente negamos que haya ninguna posibilidad de trascendencia. Esas son las cuatro grandes rupturas que identifica Hegel. Y Marx, por su parte, desde una perspectiva materialista, nos dice algo semejante, nos dice, en las sociedades contemporáneas, debido a el orden de relaciones sociales para encontrar recursos, etcétera, etcétera, para poder vivir, es el capitalismo. Nosotros hacemos dos cosas importantísimas, nos dice Marx. Fetichizamos al ser humano, convertimos al ser humano en cosa, lo convertimos en recurso, fuerza de trabajo, lo explotamos, etcétera, etcétera, para sacar el máximo beneficio, para que nuestras empresas, nuestras corporaciones saquen el máximo beneficio de ese factor que es crucial para eso que en la economía liberal llamamos ganancia, que no es otra cosa que, dice Marx, que extraer de la vida un recurso, que es el tiempo de trabajo de esa persona que ayuda a ese capitalista a hacer grande su empresa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la cosificación de la naturaleza, extrayendo el máximo de la naturaleza, recursos naturales, extrayendo de la tierra con máximo poder todo lo que esté a nuestra disposición para, de nuevo, producir ganancia, acumulación de capital, etcétera, etcétera. Eso es lo que la modernidad nos dice acerca de dónde estamos, y obviamente en ambos casos la clave es un malestar
que se pone de manifiesto en las enormes luchas personales y colectivas que han atravesado la historia moderna y contemporánea. Revoluciones, ciclos de prosperidad que siguen a ciclos de crisis, ajustes, guerras continuas, una geopolítica de la apropiación, del expolio, etcétera, etcétera, que en estos momentos está en uno de sus momentos más dramáticos en el mundo, y lo podemos comprobar simplemente abriendo cualquier periódico en la primera plana. Estamos en medio de un gran y salvaje reacomodación justamente para garantizar esa apropiación de recursos materiales y humanos al servicio del capital. ¿Ok? Esa es la situación actual. Como dijimos anteriormente, lejos de ser una discusión que no tiene nada que ver con los budistas, es una discusión muy budista. Simplemente que los budistas, el Buda planteó esto de una manera no histórica, sino transhistórica. Y dijo, es verdad, puede ser cierto que haya ciertas filosofías y ciertas, explícitamente, no lo dijo de esta manera, obviamente, pero podríamos mostrar de qué manera lo dijo, pero no es el caso. En este momento estamos tratando de probar, no estamos en un ejercicio académico, pero sí es cierto que el Buda planteó, en cierto modo, de que el problema no es filosófico, el problema no es teórico, tiene una dimensión transhistórica. ¿Por qué vivimos este malestar? Y el Buda dijo, porque existe una ignorancia básica que nos hace responder a todo lo que nos ocurra de manera totalmente confusa y desorientada, de manera refleja. Esa respuesta está basada en una comprensión errónea que nosotros tenemos de nosotros mismos, una comprensión errónea que tenemos de otros seres vivientes, una comprensión errónea del modo en el cual nosotros entendemos nuestro encaje con la naturaleza y una comprensión errónea de lo que significa ser un ser vivo y lo que significa poder trascender la dualidad vida y muerte. Esa es la cuestión clave para entender. ¿Ok? Entonces, lo primero, lo que vamos a hablar hoy es el tema de la sabiduría, el aspecto del budismo que ya no aborda la cuestión meramente práctica, sino la cuestión de fondo. ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué nuestra relación con el mundo es egocéntrica? ¿Por qué nuestras relaciones interpersonales están llenas de conflicto? ¿Por qué estamos habitados, para decirlo de alguna manera, por toda clase de pasiones destructivas, aferramientos irracionales, respuestas violentas, agresivas frente a todo aquel que se pone en nuestro camino, profundas envidias con respecto al bienestar y la felicidad de los otros, sentimientos, momentos de arrogancia, de orgullo, de sentimientos de superioridad, de excepcionalidad respecto a otros, sentirnos más que los otros. ¿Por qué nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras relaciones son tan difíciles? Esa es la pregunta que se hace. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿Por qué somos tan complejos? ¿Por qué nuestras relaciones son tan difíciles? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo? ¿Por qué no podemos parar un genocidio? ¿Por qué no podemos compartir nuestra riqueza con los pobres? ¿Por qué no podemos crear sociedades más amables? ¿Por qué somos incapaces de acompañarnos de corazón cada vez que enfrentamos el sufrimiento de la enfermedad, el envejecimiento, la muerte? ¿Por qué todo tiene que ser normativizado, castigado, y si no parece que no podemos hacer el bien? Todo eso que parece tan parece un niño hablando, papá, ¿por qué somos así? ¿No? Esa pregunta es la que nos lleva a la cuestión de la sabiduría. La respuesta es, dice el Buda, la ignorancia. Una ignorancia que, como dijimos anteriormente, es fundamental, básica, refleja, casi diríamos instintiva. ¿Ok? No es algo que produce nuestra filosofía, no es una manera de pensar, hay maneras de pensar que la hacen más sólida. Por ejemplo, cuando alguien dice yo el primero, o mi etnia es la más importante, o mi lengua tiene que tener un privilegio, o mi manera de entender la religión o mi ideología es única, etcétera, etcétera, y tenemos que defendernos porque
mis enemigos están del otro lado. Todas esas diferentes versiones profundizan el problema, pero el problema no está en el nivel de la cultura, es algo más profundo, es algo reflejo. Y lo que es reflejo, lo que está en el fondo, es el hecho de que nosotros, de manera casi podríamos decir natural, si no fuera que no es nuestra naturaleza, sino que es un profundo hábito que hemos ido cultivando momento a momento y que corresponde a nuestra existencia biológica y orgánica, momento a momento, el proceso de individuación que nos hizo ser lo que somos, nos da como información una falsa visión de nosotros mismos, que somos entidades que existen por sí mismas, que son autosuficientes, que son independientes, que emergen por sí mismas en la realidad. Ese es el nudo del problema. El problema central, cada uno de nosotros ahora sentado en su frente a la cámara, tiene una sensación profunda, inmediata, de ser una entidad autónoma, que lo es en cierta medida, ya vamos a hablar de ello, pero que es una autoridad completamente independiente de todos los demás. Tenemos esa sensación, ahora mismo, cada uno en su nicho, cada uno en su silla o en su sillón. Una existencia que el mundo entero podría desaparecer y nosotros tenemos una sensación muy profunda, radical, de que persistiríamos, si tuviéramos las condiciones materiales adecuadas, incluso el fin del mundo. O sea, esa experiencia es una experiencia radical de ignorancia, que no es simplemente una interpretación en nuestra mente, sino una experiencia vital, que nos acompaña desde el momento de nuestra concepción hasta el momento de nuestra muerte, y los budistas dicen, y prosigue a lo largo del tiempo. Esta idea de que nuestra individualidad es completamente existente de manera intrínseca, sin relación alguna. Primero está nuestra existencia individual, intrínseca, y después están nuestras relaciones. Esa es la ignorancia básica. Y de acuerdo al budismo, esa ignorancia básica, esa comprensión de nosotros mismos como seres separados, que no es una teoría, sino es una experiencia que se manifiesta de manera brutal en los momentos en los cuales nuestras emociones negativas, como el apego, el deseo o el odio, se manifiestan, donde completamente el mundo aparece como completamente otro, completamente ajeno a nosotros, un mero recurso del cual queremos apropiarnos. Si es deseo, queremos apropiarnos de ese objeto, queremos apropiarnos de esa persona, queremos apropiarnos de ese recurso, en lo que sea. Y nosotros estamos aquí y el mundo aparece como completamente ajeno a nosotros. Hay una completa separación. Y cuando la emoción negativa es la aversión, el odio, ocurre tanto de lo mismo. En la persona odiada, la situación no querida aparece como completamente diferente a nosotros. Y en ese momento se muestra claramente, y esto ocurre día tras día, momento tras momento, cuando la mente y el cuerpo entran en esa situación, la ignorancia fundamental, que es que nosotros somos arrancados del mundo y el mundo y los otros quedan completamente separados de nosotros. Y eso, dice el budismo, si nosotros somos capaces de disolver esa apariencia distorsionada que tenemos de nosotros mismos como seres independientes, intrínsecamente existentes, entonces es posible la liberación. Para enfrentarse a este problema, obviamente, necesitamos una estrategia. Y la estrategia del Buda es straightforward, directa. Es, señores, si nosotros queremos desanudar este problema, tenemos que enfrentar esta noción errónea con
la verdad fundamental de nuestra existencia, que es el surgimiento dependiente, que es la radical interdependencia. Y el Buda explica esa interdependencia en 3 niveles. Voy a ser muy rápido, porque después vamos a hacer la meditación, pero lo primero es captar la lógica. Dice, señores, señoras, señores, si quieren también. Es muy sencillo. Hay 2 posibilidades. Que esta percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos es verdadera o es falsa. Nosotros existimos verdaderamente como nos percibimos a nosotros mismos en cada instancia de nuestra vida, cuando estamos atrapados en nuestras emociones negativas, como seres autoexistentes, intrínsecamente existentes, independientes, o esa percepción es completamente confusa, desorientada e insostenible desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista ontológico. Esas son las alternativas que nos propone el Buda que pensemos. Y lo plantean de esa manera por una cuestión fundamental. Antes de que nosotros podamos tener una experiencia de unión genuina en la meditación, en la que nosotros podemos experimentar, apropiarnos de manera creativa de nuestra experiencia y tener una experiencia genuina de resonancia, lo primero que tenemos que hacer es erradicar la visión conceptual errónea que tenemos de nosotros mismos. Y hay solamente 2 alternativas, realmente solamente 2 alternativas. O bien nosotros somos pura relación, es decir, somos entidades orgánicas, individuadas, cuya existencia solamente se explica en función de causas y condiciones específicas sin las cuales nosotros no existiríamos, o bien somos entidades que existen por sí mismas independientemente de toda causa y condición. Y tenemos que tomar una decisión y para ello necesitamos primero reflexionar y tomar una decisión. Es una decisión crucial en nuestra vida, porque si nosotros somos capaces de determinar que nuestra vida es exactamente lo contrario del modo en que aparece a nuestra mente ignorante, hemos avanzado 4 casilleros. ¿Ok? 4 de muchos miles de casilleros que tenemos por delante, pero bueno, 4 son 4, que ya es bastante. ¿Ok? Vale. Entonces, este punto es clave. Entonces, el Buda que nos dice, y esto es crucial para la meditación. En primer lugar, nosotros estamos sentados aquí. Y tenemos una sensación curiosa. Yo estoy sentado aquí, una sensación curiosa de ser un ser independiente. Me siento independiente. Tengo que apropiarme de esa experiencia de independencia. ¿Qué duda hay de que soy una persona independiente? No hay ninguna duda. Ustedes están ahí, yo estoy acá. Ahí está mi habitación, allá está el cielo, las estrellas, y yo estoy de este lado. Tengo esa sensación, tengo una piel que cubre mis órganos vitales. Mi mujer, mis hijos, son mis hijos, mi mujer, mi casa, mis objetos, pero yo existo de una manera independiente. Siento la solidez, la concreción de mi existencia. Y tengo que sentirla con mucha, mucha fuerza. Tengo que llevarme mi mente a una experiencia de profunda egocentricidad. Ese es el primer paso. Tengo que verme en mi egocentrismo, en mi egoísmo básico. Tengo que tomar conciencia de la naturaleza de mi aferramiento a mi corporalidad, a mi vida, a mis cosas. Ese es el punto clave de la meditación. Lo primero es identificar el objeto a ser refutado. Luego vamos a refutarlo, vamos a demostrar que esto es una alucinación, que es el producto de la ignorancia. Pero lo primero que tengo que hacer es, tengo que verme en el momento del enojo. Cómo el mundo se convierte, mis músculos, mi cuerpo, soy solo yo. Yo y tú que me molestas. ¡Ah!
O yo y el deseo, y lo quiero, y estoy aquí, y tengo que sentir la enormidad de esta experiencia de poder y de fascinación, y quiero, y no quiero, y odio, y amo, y estoy solo yo, en el centro de la escena. Y esa es la experiencia que voy a tener cuando muera. Yo no quiero morir. Es la experiencia que tengo cuando alguien me deja. No, no te vayas. Mi vida no tiene sentido sin ti. Vale. Cuando un objeto se rehúsa a satisfacer mis deseos. De nuevo, yo, mi dolor, mi pena, mi angustia, porque no consigo que el mundo responda a mi voluntad. Ok, primer paso. Tengo que tomar conciencia. Si yo simplemente en esta meditación pinto la vacuidad encima de la experiencia, no va a funcionar. Primero tengo que ver lo que quiero refutar. No es simplemente una idea, es una experiencia vital. Voy caminando por la calle, de repente viene un auto y me va a pisar y yo me va a atropellar y de repente me siento completamente separado del mundo, el auto que viene y me siento que soy solamente esa cosa de carne y huesos y mentes y miedo y emociones que está completamente demarcada y separada de la realidad. Ese es el objeto a ser refutado. Y es importantísimo que cuando tú te sientas en la meditación al comienzo, cuerpo, mente, mundo y un yo que se apropia de ese cuerpo, se apropia de esa mente, se apropia de ese mundo, quiere la felicidad, no quiere dolor, quiere placer, y es toda esa cosa, ese nudo que somos. ¿Ok? Una vez que tenemos identificado el objeto, que es un objeto que no está todo el tiempo funcionando. No es que todo el tiempo estamos así. Normalmente tú vas por la vida silbando, bajito, y el mundo está porosamente en contacto con nosotros, no hay conflicto. Tú vas caminando por la calle con los, como dicen acá, los cascos puestos, ¿cómo se llaman en Argentina? Los auriculares, escuchando música. No sientes que tú y el mundo están separados, es más, sientes una cierta porosidad y de repente alguien te choca. Y ahí, ¡pumba! Yo estoy aquí y el otro está allá. Una separación total. Me levanto por la mañana, fluyo con la vida. Esa porosidad es genuina. Lo que pasa es que no alcanza para que nosotros nos demos cuenta del error básico que tenemos, que ocurre solamente cuando hay oposición del mundo, cuando surge el dolor, cuando surge el miedo, cuando una expectativa se quiebra. Entonces, vamos al análisis. Hay dos posibilidades. O el yo verdaderamente existe de manera independiente, o es imposible que el yo exista, como esa mente particular lo ve. La mente de la emoción negativa. Hay dos posibilidades. O es verdad o es una alucinación. Una alucinación creada por la mente, que crea una imagen de sí misma, del yo, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, dice, bueno, analicemos. Y el análisis es muy contundente. Yo me veo ahora y parece que no hay ninguna relación entre el esperma y el óvulo de mi madre y este cuerpo que está delante de ustedes. Parece que no hay ninguna relación. Yo no voy por la vida sabiendo de que este cuerpo es solo el resultado de ese coito inicial, para decirlo en términos hispánicos. Solamente había óvulo y esperma, no había nada más. Solamente eso, padre, madre, óvulo, esperma, se juntan. ¿Dónde está mi cuerpo? Si saco esos dos, ¿de dónde salió? ¿Qué cosa extra hay desde el punto de vista material en este cuerpo? Este cuerpo, que parece completamente independiente de ese esperma y ese óvulo, que aparece como si existiera independientemente de esas causas y condiciones,
no tiene un átomo de existencia sin esas causas y condiciones. Primer punto. ¿Entiende eso? Ahora necesitamos imaginar. Este cuerpo es el desarrollo de unas causas que no son yo. Y sin embargo, nosotros lo vemos como este es completamente mi cuerpo, como si no tuviera nada que ver con ese tránsito biológico. Por otro lado, este cuerpo y esta mente es la base de mi identidad. Hombre, pero esta base de mi identidad, este cuerpo y esta mente, está cambiando continuamente. Mi cuerpo, mi sangre, mis células, eso que llamo mis células, mis neuronas, y cada pensamiento. Este pensamiento es mi pensamiento, pero ya desapareció, ya no está más. Por más que lo grabe y lo ponga en internet, ya no es mi pensamiento. Es un pensamiento en internet. No es mi pensamiento. Esta emoción, oh, me siento contento, hoy me siento triste, hoy estuve con esta persona, no, estuve con aquella, tengo la historia, el desayuno, etcétera. Todas esas son bases sobre las cuales yo digo, este soy yo. Y sin embargo, la base desaparece momento a momento. Hay una continuidad, pero yo me agarro y digo, esto soy yo. Y sin embargo, esa base desaparece. Quiere decir que yo, eso que digo yo, dice el budismo, depende de algo que no es el yo. Porque si el yo fuera esto que soy en este momento de mi vida, este pensamiento, esta emoción, estas relaciones, cada vez que cambian mis circunstancias, yo desaparecería. Y sin embargo, yo continúo. Un día basta que miren los vídeos de mi cara, cada día tengo una cara diferente. Y ustedes tienen una cara diferente, y un pensamiento diferente, y una emoción diferente. Y el yo, sin embargo, parece estático, permanente. Parece unitario, pero te pueden cortar una mano, te cortas el pelo. Dejas de ser lo que sos para convertirte en algo diferente momento a momento. Y finalmente, este yo también está basado en el rol que tú ocupas en un entramado de relaciones. ¿Quién soy yo? Padre, hijo, Espíritu Santo, dejémoslo a un lado. Padre, hijo, profesor, discípulo, estudiante. Soy el amigo de tal o el enemigo de cual. ¿Quién soy yo? El yo no tiene una existencia sólida y concreta. Depende de todas esas relaciones y eso es una de las partes, es esa dependencia. Ese surgimiento dependiente. Es el hecho de que soy en ese entramado de relaciones. El otro lado es que si yo saco todas las relaciones, saco todas las causas y todas las partes que me componen y trato de encontrar ese yo que existe por sí mismo, ¿con qué me encuentro? Con nada. Ese es el vacío. El vacío en el sentido de el vacío de existir en cualquiera de esas formas de manera sólida y concreta. Y entonces el Buda dice, si tú empiezas a meditar sobre esto, de manera, si lo entiendes, primero lo analizas, lo exploras, y poco a poco empieza a tener sentido. Poco a poco empiezas a tener sentido. Empiezas a entender que momento a momento vives como una suerte de ilusión, como cuando estás soñando, ya lo veremos en la sesión próxima, que tú te apropias de un cuerpo en el sueño, te identificas con ese sueño, sufres lo que pasa con ese cuerpo en ese sueño, sufres con las circunstancias del sueño y de repente te das cuenta que eso que tú creías que eras, esa base particular, que era la base de tu sueño, no era realmente tu yo. Y en cierto modo nosotros podemos hacer algo semejante en nuestra experiencia cotidiana. Es difícil, muy difícil. Tenemos cientos de miles de millones de habituación a identificarnos con cada cosa que nos pasa. Como si fuera última. Como si en cada momento vivimos la tragedia de este momento es definitivo.
esto soy yo, esta emoción soy yo, este pensamiento soy yo, esta opinión que tengo soy yo, esta nacionalidad soy yo, este color de piel soy yo, esta relación me define, esta otra me define, mi oposición contra aquellos me define, ser enemigo de tal me define como persona, ser amigo de tal me define como persona. Continuamente estamos aferrándonos a una identidad, pero de repente empiezas a pensar y empiezas a mirar el carácter impermanente, transitorio, de todas las apariencias, de todas las bases, de todos los momentos de tu vida, y empieza a tener sentido lo que te dice el Buda. Si tú logras existir momento a momento, a partir de las bases que se van manifestando, yo soy esto que ven, pero no soy esto que ven de manera definitiva, de manera absoluta, sino solo circunstancialmente. Porque mis bases están cambiando, mi cuerpo está cambiando continuamente, el mundo está cambiando continuamente. El yo está vacío de existir de una manera definitiva. Y ese es el nombre que le da el Buda a la liberación. Es el modo que explica la liberación. Tú te liberas de la falsa aprehensión de que existes de manera sólida y concreta en la base es tu cuerpo y tu mente en este momento. Porque tu cuerpo cambia. Y si tú te aferras a este momento de juventud, sufrirás el cuerpo de tu vejez. Si tú te aferras a este momento de tu relación, cuando esa relación llega a su fin, te sentirás una angustia tremenda porque te habías definido en esa relación. Si tú te identificas con esta nacionalidad, con este grupo étnico, con este grupo cultural, con esta manera de, hombre, de manera absoluta, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que vivir siendo nada. No, tenemos que vivir siendo conscientes del cambio radical que se va produciendo momento a momento y el hecho de que en cada momento nosotros nos apropiamos de esa base cambia, vuelve otra base, otro momento de nuestro cuerpo y cambia, cambia y cambia. ¿Okay? Entonces ahora me gustaría, ¿cuánto tenemos? Ya estoy terminando, ¿no? ¿O no? Tengo tiempo, ¿no? Sí, ya está, 2 minutos. Bueno, ahora esto es muy importante porque lo vamos a usar para la meditación. Entonces, ahora déjenme ubicar esto que vamos a explorar con mayor detenimiento en la meditación para que se entienda brevemente la lógica en la meditación. Nosotros estamos haciendo una sencilla introducción a la meditación. Eso es una introducción a sentarte a meditar. No es una clase de filosofía. Simplemente es aprender a meditar. Entonces empezamos diciendo, bueno, lo primero es identificar el momento presente como el laboratorio o el espacio donde nosotros vamos a trabajar. Y entonces dijimos cuerpo, mente y mundo. Dibujamos el espacio de nuestra meditación. Y en el centro de meditación descubrimos que hay un fenómeno que nos obsesiona, que es el yo, que tiene una obsesión, placer y dolor. Conseguir placer y evitar el dolor, en todas sus múltiples iteraciones. ¿Ok? Primer paso. Pero nos dimos cuenta de que este yo es un yo infantil, porque basta pensar un poquito y uno inmediatamente se da cuenta que el proyecto existencial de vivir exclusivamente para conseguir placer, le hace poder, reconocimiento social o lo que fuera, y evitar el dolor, solamente puede llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque todos los placeres no solamente son transitorios, sino que no satisfacen por su propia naturaleza. Y el dolor es inevitable, porque la vida está marcada por la vulnerabilidad y por la muerte y por la pérdida de los seres queridos. Quiere decir que si tu proyecto existencial se reduce a dolor y placer, ya perdiste la partida. No puedes conseguirlo. Que te quede claro, si ese es tu proyecto existencial, jaque mate. Es una cuestión de cuántas piezas vas a mover, porque no lo vas a conseguir. Es imposible, ya te lo digo. Es una malísima apuesta. Entonces el Buda te dice, bueno, si esa es una malísima apuesta, ¿cuál es la apuesta que vale la pena? Hombre, trata de convertir toda tu vida
en significativa. Con el dolor y con el placer. Con el aburrimiento y con la fascinación, la maravilla y con el horror. Haz del mundo de tu experiencia un vehículo hacia la plenitud y hacia la libertad. Esa es la apuesta que propone el Buda. Y eso es la meditación. Sobre la base de eso empezamos a explorar nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, ¿se acuerdan? Nuestros sentimientos, nuestra mente y todos los fenómenos a nuestro alrededor, y vimos que tienen la naturaleza de dukkha, son impermanentes, cambian momento a momento, y no hay un yo independiente que controle esa experiencia. Sobre esa base, dijimos que, pese a que nosotros podemos ver esto en meditación, nuestra vida no se reduce a estar sentados mirando nuestro cuerpo y nuestra mente en un mundo que aparentemente controlado de nuestra meditación, sino que nuestra vida es relación con los otros. Y entonces, ¿cuál es la estrategia frente a los otros? Y entonces hablamos de la ética de no dañar, y por otro lado dijimos la ética superior, que es la ética del Mahayana, que es, hombre, si tú quieres entrenarte para vivir una vida plena, lo primero que tienes que hacer es garantizar que tú tienes el valor de vivir tu vida en todas sus instancias. Y la mejor ayuda que tienes para ver lo que puede pasar en tu vida y que tienes que transformar y que tienes que conseguir que eso que vas a vivir, la mejor ayuda que tienes para ver qué es lo que vas a tener que transformar en tu vida es mirar la vida de los otros. ¿Qué haría yo si hoy estuvieran bombardeándome en Gaza? ¿Qué haría yo si estuviera en una patera? ¿Qué haría yo si tuviera cáncer y me estuviera muriendo? ¿Qué haría yo si perdiera a mi mujer, mis hijos? ¿Qué haría yo? Y tú te sientas con eso y llevas eso a tu mente y dices, tengo que resolver ese problema en mi mente para que no me destruya. Tengo que hacer que esa experiencia tan dolorosa tenga significación pese a lo brutal que sea. Porque es la única alternativa que tenemos como seres humanos. Es o tú enfrentas tu problema y tratas de apropiarte de él y transformarlo, o la vida te lleva por delante. ¿Vale? Ahora vamos a decir algo más sobre la base de esta yo y el otro, tomar el sufrimiento del otro y darle nuestra sabiduría, que quiere decir ser capaz de enfrentarnos a ello y apropiarnos de ello poco a poco, ¿no? Obviamente, una cosa es imaginar que uno está en Gaza y otra cosa es estar en Gaza. Son dos cosas diametralmente opuestas, pero tienes que empezar siendo capaz de sentarte con esta experiencia en tu imaginación. El otro día uno de ustedes me mandó un vídeo de la matanza, la escenificación en Donostia de la matanza, y es la manera es, cada uno de los que se sentó ahí trató de imaginarse qué sería estar ahí. Se tomó el tiempo de no ser indiferente. Y aquí viene lo más importante, que conecta con nuestra charla de hoy. Que nosotros, hasta ayer, hasta la última sesión, nosotros veíamos al yo y al otro como separados. Y ahora, no, es que no existe un yo separado. Ese otro, en el momento que entra en mi mente, en el momento que imagino al otro, en el momento que imagino a la persona ahogándose en una patera, que encuentro, me imagino al otro muriendo a mi lado, imagino el dolor de mi hijo ante la frustración, de lo que sea, la tristeza de una persona que ha perdido a alguien, en el momento que el otro entra en mi mundo, es parte de mí. Ya no hay una separación. El yo está vacío de existir de manera separada. Y la vacuidad nos sirve para, una vez más, me siento en meditación y me abro al mundo y reconozco que el mundo no me es ajeno, que no hay nada que me sea ajeno, que todo me penetra y me atraviesa. Y obviamente, esto no es fácil. Y entonces el mundo, nuestra reacción es refugiarnos, separarnos. Y vemos esa separación. Y esa separación, no quiero ver, no quiero sentir, no quiero entristecerme, no quiero sentir el dolor, no quiero sentir la angustia, ok. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? La mente se cierra. Este es el objeto a ser refutado. Es el momento en que tú
te alienas. No estás en resonancia, porque resonancia no quiere decir mirar los pajaritos, ay, qué lindo, estamos todos aquí juntitos y todo está bien. No, es que no está todo bien. Hay dolor y sufrimiento y también placer y danza y belleza, pero también fealdad en nuestra vida. Y entonces nuestra mente se abre. Y cuando empezamos a practicar en la meditación, hay un momento en el que la mente y el cuerpo se retraen. Eso no es un problema. No te sientas mal. Este es el objeto a ser refutado. Eso es lo que tienes que analizar. Ese es el modo en que un ser viviente, desde una rata a un dinosaurio, un elefante, una jirafa o yo, reaccionamos frente a la inmensidad de lo que significa ser un ser vivo. Ok, vamos a parar aquí. Vamos a hacer un poco de práctica. Lamento si no fue muy clara la explicación, hice lo que pude para más o menos mostrar cuál es el objetivo en esta fase. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una meditación completa. Vamos a cerrar el vídeo, que tengan ganas, y vamos a ir a la meditación. Vamos a traducir esto a la meditación. Les voy a pedir unos minutos más, que tenga que irse, lo lamento que me haya retrasado, o sea, unos minutos más, 5 minutos más de lo que habíamos planeado. Y vamos a comenzar, como siempre, adoptando una postura que refleje, por un lado, nuestra voluntad de estar presente, nuestra voluntad de abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, nuestra voluntad de entendernos a nosotros mismos, y eso lo expresamos con nuestra postura. Sentimos nuestro cuerpo vivo que respira. Que respira independientemente de nuestra voluntad. El cuerpo respira. No es que el yo controla el cuerpo para que respire. El cuerpo respira. El cuerpo escucha, ve, siente. El cuerpo está en el mundo. El cuerpo está con nosotros. Es un cuerpo vivo. También un cuerpo lingüístico que interpreta, que piensa, que siente. Y en medio de esta experiencia está el yo. El yo. En algún momento del día se enojó, se frustró, se tropezó, tuvo miedo, se enojó.
pero que ahora mismo no parece muy claro qué es verdaderamente. Porque ahí está el cuerpo, que es nuestro cuerpo, pero no es estrictamente el yo. El yo no tiene control sobre las tensiones, sobre los dolores, sobre las incomodidades del cuerpo. Por tanto, entre el yo y el cuerpo parece haber una distancia. El yo cambia, el cuerpo cambia, perdón. El yo parece ser siempre el mismo. Lo mismo pasa con la mente. Le decimos a la mente, quiero meditar. El yo quiere meditar. El yo se levanta temprano y se sienta a meditar. Y sin embargo, la mente no quiere meditar. Y habla. Y nosotros le decimos a la mente, no hables, quiero meditar. Quiero mirar la respiración. Y la mente no quiere mirar la respiración. Quiere imaginar, quiere tener miedo, se siente angustiado, se siente distraído. Por lo tanto, el yo, estrictamente hablando, no es el cuerpo y tampoco es la mente. Verdaderamente, el yo no es el cuerpo, verdaderamente, el yo no es la mente. Entonces el yo debería ser algo completamente diferente al cuerpo y la mente, porque el yo continúa y el cuerpo se va quedando atrás. Me corto las uñas, me corto el pelo, las células de mi cuerpo cambian, envejezco, cambia mi apariencia. Y el yo, sin embargo, cada vez es el mismo, o ella misma. La única alternativa es que sea algo diferente. Pero ¿qué sería un yo sin el cuerpo y sin la mente? El yo no puede existir independientemente de este cuerpo y de esta mente. El yo es solamente un nombre, un pensamiento. El yo existe en dependencia del cuerpo y de la mente, pero no existe independientemente del cuerpo y de la mente. El yo es como una ilusión. En ciertos momentos, fruto de nuestros hábitos, frutos
de nuestras historias, se aferra a la experiencia, se aferra al cuerpo, se aferra a sus ideas, se aferra a su gente, se aferra a sus cosas y batalla, lucha, mata por seguir siendo él o ella misma. Ese yo furioso, violento, frustrado, aterrado, tiene una causa, es la ignorancia, de no comprender que el yo no tiene un átomo de existencia verdadera. Que su identidad cambia momento a momento en función del modo en que se define en cada instancia, apropiándose de sus circunstancias y haciéndola absoluta. Y ahí soltamos. Observamos el cuerpo, que solo circunstancialmente es el yo, pero va a cambiar. Observamos esta mente concreta de este momento, que solo circunstancialmente es mi mente, pero que va a cambiar, a ser otra. Y ahora observamos el yo. Que está vacío de ser de manera absoluta cualquiera de estas bases. Y nos relajamos en esa libertad. Dejamos ser. Liberamos al cuerpo, la mente y al mundo de nuestro yo. Perder nuestro yo nos permite ganar la experiencia, apropiarnos de ella creativamente y vivirla plenamente, sin aferramiento, sin aversión. Perdemos el yo. No lo necesitamos nunca y lo vamos a necesitar en el futuro. Solo un nombre. De terminar, dedicamos estos minutos para seguir explorando esta idea de que el yo solo existe como un nombre que le da contenido a nuestras emociones negativas y que es posible vivir sin el aferramiento al yo y vivir más plenamente. Con esto terminamos la sesión y en 5 minutos, los que tengan tiempo, volvemos para charlar sobre esta sesión.
¿Ok? Muy bien. Muchas gracias para los que estuvieron presentes, que se van. Sé que algunos tienen que marcharse y quienes quieran quedarse, volvemos en 5 minutos. ¿Ok?